Bienvenidas una vez más a nuestra clase. Aquí las alumnas presenciales dando su aporte para nuestros amigos del YouTube. ¿Qué vamos a estudiar hoy? San Juan, el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan. Como siempre, les voy a leer primero las notas del librito de lecciones bíblicas de don José Miguel Miranda. Y nos dice: Juan era natural de Betsaida, en Galilea, cerca del mar o lago de Tiberíades, hijo de... Los hijos de Zebedeo, hijo de Zebedeo y de Salomé, hermano de Santiago el menor, con quien fue llamado al apostolado, estando los dos con su padre componiendo las redes en la barca. Qué padre tan único, ¿verdad? Porque en la película se ve que él les dice que lo sigan, que él se encarga de recoger todo en la barca. Qué bonito. Se identifica como el discípulo amado. En este Evangelio de San Juan, 14 veces se autodenomina como el discípulo amado, ¿verdad? Qué bueno es saber que alguien te ama, saber que alguien te quiere y te quiere bien. Que aparece en forma anónima varias veces en este Evangelio. Siendo obispo de Éfeso, fue llevado a Roma en la persecución del emperador Domiciano, desterrado por el mismo emperador a la isla de Patmos. Escribió allí el Apocalipsis. Según la tradición, es el único que no murió mártir. No porque no lo hayan martirizado, sino porque sobrevivió al martirio y por eso fue desterrado. Muerto Domiciano, volvió a Éfeso, donde escribió su evangelio contra Cerinto y otros herejes, con el fin de refutar el error que empezaba a extenderse por parte de los ebionitas que negaban la divinidad de Jesucristo. Escribió este evangelio en griego a finales del siglo I. Permaneció virgen y murió a edad muy avanzada bajo el imperio de Trajano. Morir virgen, como lo escogen muchos que escogen el celibato, ya sea en la vida religiosa, la vida sacerdotal, es una opción que se comprende poco actualmente, ¿verdad? Pero creo que todos podemos entender que cuando encuentras algo mejor, puedes renunciar a algo bueno. Creo que si lo observamos en nuestra vida, vamos haciendo eso, ¿verdad? Podemos renunciar a cosas buenas si encontramos algo mejor. Y entonces esa es la realidad de quienes escogen la vida virginal, ¿verdad? Porque encuentran mejor ofrecérsela a Dios que la vida matrimonial, ¿sí? Y quizá como él conoció tan joven a Jesús, todavía no había entrado en la edad tal vez de buscar esposa y todo, como Pedro, que ya estaba casado. Sí. Entonces conoció al amor de los amores, entonces decidió dedicar su vida completa a Jesús. Allá encontrar un amor más grande o similar al que ya había experimentado era imposible. Y también influye mucho el llamado, ¿verdad? Si eres llamado al celibato, si eres llamado a la vida virginal, no tienen ninguna ayuda especial. Son personas normales con su naturaleza normal, pero tienen un llamado especial y lo aceptan y le son fieles a esa vocación. Congregaciones religiosas de viudas, Sí. Muy bien. En la distribución del Evangelio de San Juan encontramos 21 capítulos. Primero el prólogo en el capítulo 1 al 18, que se presenta, es la presentación del Hijo, palabra de Dios. Luego, ministerio público del Hijo de Dios, ministerio privado del Hijo de Dios, ministerio de la pasión, muerte y resurrección y llamamiento final del Hijo de Dios. Esas son las partes que encontramos en el Evangelio según San Juan. A propósito, ahora nos repasamos, ¿verdad? No hicimos el repaso. A ver, ¿qué recordamos? El del Evangelio. ¿Cuál fue el primer Evangelio que estudiamos? San Mateo, luego San
En la Iglesia Católica se distribuyen estos 3 evangelios por ciclos. ¿A cuál ciclo pertenece Mateo? ¿Y Marcos? Al B. ¿Y Lucas? Al C. Entonces esos son los 3 ciclos. En 3 años le damos vuelta a leer toda la Biblia. Luego, ¿qué recordamos especial de San Mateo? Que era cobrador de impuestos. Que era cobrador de impuestos. Que se incluye en los pobres que ha venido a llamar Jesús, porque aunque tenía dinero, estaba marginado socialmente por el trabajo que realizaba. ¿Algo más que recordemos de San Mateo? Que es el evangelio más detallado, más numérico, ¿no? Sí, Porque para los judíos, Ajá. él escribe para los judíos Muy bien. conversos. Él escribe para los judíos que se han convertido al cristianismo y su evangelio es muy metódico, muy ordenado, Toca súper bien las parábolas. Sí, desarrolla muy bien las parábolas. Se divide en 7 partes, 5 discursos, y antes de los 5 discursos la infancia de Jesús, y después de los 5 discursos pasión, muerte y resurrección. Luego, ¿qué recordamos de San Marcos? Es el primero que fue escrito en tiempo. El de San Marcos fue el primero que fue escrito. Él fue discípulo de Pedro y Pablo. Fue secretario de Pedro. Juan Marcos es el nombre. ¿Qué más recordamos? Esa es una pista. Él escribe para los romanos. Él escribe a romanos que se han convertido al cristianismo. Es más expuesto, él es bien Y sí, expuesto. es más reducido, solo tiene 16 capítulos porque él trata la evangelización, lo que Jesús dijo. Y bien corto todo, no entra mucho. Pero es sí. único que toca mejor lo del corintiano. Y desarrolla muy bien, cada uno tiene algunos temas, ¿verdad? Mucho más desarrollados, y desarrolla más ampliamente el pasaje del joven rico. ¿Y de Lucas qué recordamos? No hemos dicho nada de los animales. San Lucas era médico. San Lucas fue médico, Y también escribió escribió Hechos de los Apóstoles, que es el que continúa después, el libro que continúa después de San Juan. Y él escribe para los gentiles. Escribe para los griegos y gentiles, ¿verdad? Para el mundo gentil, muy bien. Le vamos a dar un abrazo a la persona más importante que está aquí. Cada uno, dense un abrazo. Dense un abrazo. Las quiero felicitar, y también a los amigos que nos siguen por YouTube los quiero felicitar por la constancia, ¿verdad? La constancia es la única que nos garantiza el éxito. El que persevera alcanza, ¿verdad? Son virtudes que nos garantizan el éxito. Y, por ejemplo, el Evangelio de San Marcos, que es más corto, si ustedes buscaban el audiolibro, en 1 hora y media se lee. Entonces, 15 minutos diarios sí somos capaces de leer, siguiendo el audiolibro. Pero bueno, ya les dolió la colita de estar sentadas, pues le ponen pausa, van a caminar un ratito y regresan. Entonces, hay que hacer el esfuerzo de leer. Estamos en un momento histórico que casi no leemos. Hemos perdido mucho el hábito de leer. Entonces, qué bueno, porque así otros libros no nos quitan el tiempo. Recobremos el hábito de leer, leyendo la Sagrada Escritura. Muy bien, entonces, los animales. ¿Qué animal representa a San Mateo? Un hombre con alas. Un hombre con alas, porque su evangelio empieza con la genealogía de Jesús y muestra muy bien la parte humana de Jesús. Marcos, un león, porque empieza con la predicación de San Juan en el desierto, y el león es un animal que se encontraba en el desierto, o se encuentra todavía. Lucas, un toro, porque empieza el evangelio con el anuncio a Zacarías. Zacarías, ¿dónde está cuando le anuncian? Está en el templo cuando recibe el anuncio del nacimiento de San Juan. Y el toro es un animal que entra al templo para ser ofrecido en sacrificio. ¿Y San Juan? Un águila. ¿Cuál es la característica del águila? Que vuela. ¿Que vuela?
vuela alto. Entonces el Evangelio de San Juan tiene esa característica, ¿verdad? De elevarse más espiritualmente y mostrar más la divinidad de Jesús. Y que todos estos animales tienen alas. Y todos son alados. Y es que como lo acompañó en todos sus momentos, tuvo la oportunidad de verlo, ¿no? Siendo hombre, en su condición divina, en la transfiguración y todo eso. Vamos a notar gran diferencia, por muy poco que hayamos leído y repasado los 3 evangelios sinópticos, por muy poco que lo hayamos repasado, vamos a encontrar mucha diferencia en la literatura del Evangelio de San Juan. Voy a leer solo unas notas de la introducción. Las grandes líneas del Evangelio de San Juan. Juan nos dice en el último capítulo, cuál fue su objetivo. Dice Juan 20:31, esto fue escrito para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el objetivo de San Juan. ¿Cuál es el objetivo de mi clase? Que leamos la Sagrada Escritura. Siempre tenemos un objetivo, ¿verdad? Que seamos independientes en leer la Escritura. No nos mantengamos dependientes solo de la clase. Vayamos a leer por nuestra cuenta. No importa cuánto entendemos. Lo que importa es que le damos alimento espiritual a nuestro alma. Hijo de Dios. Si bien los apóstoles lo proclamaron como tal, ¿cómo entendían estas palabras? ¿En qué sentido era de naturaleza divina? Figúrense que nosotros todavía no lo tenemos 100% claro. Imagínense para aquella gente, ¿verdad? En aquella época. ¿En qué sentido era de naturaleza divina? Juan afirma la existencia del Hijo de Dios desde el principio. Y esa luz sobre el origen de Jesús ilumina toda su obra. Hijo eterno de Dios hecho hombre, no vino solo para enseñar, sino para transformar la creación. El Evangelio de Juan es polémico. Había llegado el momento de clarificar la fe cristiana ante el judaísmo. Y Juan se dirige a cristianos o a catecúmenos que tienen que elegir entre pertenecer a la sinagoga de la ciudad o entrar en la iglesia que se ha constituido frente a ella. Todavía se persigue a las personas que se cambian de una iglesia a otra, ¿verdad? Todavía lo vemos mal, que se cambien de una iglesia a otra, de cualquier iglesia que sea. O cuánto más duro era en aquella época salirse del judaísmo para entrar a algo totalmente nuevo. Era mal visto por los demás y pienso yo que era una gran... Visto como traidores. Sí. Y era un gran conflicto espiritual interno también, ¿verdad? O sea que tenían que estar muy, muy convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios para cambiarse. Y lo que pasa es que los judíos no solo era una religión, son una nación. Entonces era ser visto como ser expatriado, se puede decir, de esa raza, al abandonar el judaísmo y pasarse, dejaban de ser ya parte de esa raza. Muy bien, es de notar la importancia que el autor atribuye a los ritos y símbolos litúrgicos, el agua de Siloé, el cordero de Pascua, las purificaciones. Demostrará que tales ritos judíos son solo la figura y el anuncio de otros ritos decisivos en la iniciación cristiana, el bautismo, la Eucaristía, el lavado de los pies. San Juan valora, ¿verdad?, estos ritos que ya tienen un nuevo sentido dentro del cristianismo. Por ejemplo, si nos detenemos un poco en el lavado de pies, Jesús le lava los pies a los discípulos. Era una obligación del esclavo de menor rango. Jamás alguien que no era esclavo le iba a lavar los pies a otro, mucho menos si era el esclavo de mayor rango. Entonces él hace una acción destinada al más pequeño, al más sencillo, al peor visto.
Y entonces esa es la gran enseñanza para nosotros, ¿verdad? El servicio al prójimo. Claro, requiere humildad. En realidad servir requiere humildad. Muy bien, entonces vamos ya al capítulo 1. La palabra de Dios se hizo hombre. Capítulo 1, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo impidieron. Vino el hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él, aunque no fuera él la luz. Le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo. Este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron le dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Se fijan qué diferente introducción, ¿verdad? Qué poema tan bonito como para memorizarlo. Es un poema muy bonito de verdad para memorizarlo. Sí, muy elevado. Voy a leer algunas de las notas que están en la introducción. Todo el Evangelio de Juan trata de demostrar que Jesús es tanto el Cristo prometido por la Escritura como el Hijo de Dios que nacido del Padre ha vuelto al Padre, ¿verdad? Está recién pasada la Semana Santa y hemos oído mucho estos discursos, ¿verdad? Yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para recuperarla. Entonces esas son frases que nos dejan claro, ¿verdad? Que es el Hijo de Dios y que tiene poder. Cuando se refiere el verbo, en el versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba ante Dios. La explicación dice, en el misterio de Dios no hay lugar para ningún nombre y sin embargo nos vemos obligados a usar palabras. Juan, igual que los otros evangelistas, hablará del Hijo de Dios, pero este nombre no lo dice todo y entonces recurre al Antiguo Testamento. Un poema del libro de Proverbios ponía en escena la sabiduría de Dios. Ella se hizo en el mundo toda la obra de Dios y está siempre a su lado y creó todo el universo. Recordamos, ¿verdad? Cuando estudiamos también el libro de la sabiduría, que es un atributo de Dios, y aquí nos está hablando del verbo. Necesitamos, en nuestro lenguaje, necesitamos palabras para identificar a Dios. Y entonces está el mandamiento, ¿verdad? No mencionar el nombre de Dios en vano. Entonces los judíos ya se proveían de otras palabras que refirieran a Dios, pero sin decir el nombre de Dios. Incluso a veces cuando lo escriben, quitan alguna letra y ponen un guión para ni siquiera escribirlo en vano, hablando de que estamos hablando de escritos espirituales, ¿verdad? Pero era para ellos muy importante el nombre de Dios. Y San Juan lo destaca mucho. Acuérdense que en San Juan revisamos los 7. Yo soy. Los 7 yo soy. Entonces es el nombre. Y lo menciona muchas veces en este evangelio, ¿verdad? Yo soy. ¿Qué pasa cuando llegan al huerto a buscarlo los guardias y dice él, ¿a quién buscan? Y dicen los guardias, a Jesús. Y él responde, yo soy. ¿Qué pasa con los guardias? Que se van de espaldas y caen, ¿verdad? Porque ellos saben que ese es el nombre de Dios.
Muy bien, en otra de las explicaciones dice, el verbo era Dios. A Juan le resultaba muy difícil decir que el verbo era distinto de aquel que es el origen y el surgimiento de Dios, y al que llamamos Padre, como que compartía la misma naturaleza divina, porque Dios es todo en uno, es uno solo. Entonces aquí en el primer capítulo Juan lo que destaca es la divinidad de Dios. Y bueno, una más, todos los hombres han sido amados por Dios y todos han recibido en su conciencia la luz que permite discernir entre el bien y el mal. Este mundo no lo conocía, pero Dios había decidido revelarse al pueblo, el de la Biblia, y fue allí donde el conflicto entre las tinieblas y la luz llegó a su clímax. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, no lo acogieron. Es bonito, ¿verdad?, que nos entretengamos en meditar este primer capítulo para enamorarnos más de Dios. Muy bien, parte de la estructura del Evangelio de San Juan remarca 7 señales de los 35 milagros que se narran en los 4 evangelios. San Juan destaca 7 y él no los llama milagros, los llama señales. Entonces vamos a ir sobre esas 7 señales. Si nos da tiempo, vamos a revisar otra vez los 7 yo soy y vamos a terminar con el capítulo 17, que es oración sacerdotal de Jesucristo. Muy bien, entonces las 7 señales. La primera, en el capítulo 2, versículo 1. Sí. A ver, en las 7 señales, él va dando muestra de su poder. El primer milagro en la boda de Caná. A ver, ¿qué recuerdan que pasa en esta narración? Se acaba el vino. Están en una boda. Están en una boda. Todavía no ha empezado el ministerio público de Jesús ahí. Se acaba el vino. ¿Luego qué? La Virgen se acerca. Viene la Virgen María y le dice, se acaba el vino. ¿Qué le contesta Jesús? Y a nosotros que, ¿verdad? Todavía no ha llegado mi hora. Lo que decía Evelyn, ¿verdad? No ha empezado su ministerio. ¿Qué le dice María a los siervos? Y como siervos también nosotros, esa es la indicación de María, ¿verdad? Haga lo que Él les diga. ¿Qué hace Jesús entonces? Le dice a los siervos que llenen las tinajas de agua. Que llenen las tinajas de agua. ¿Para qué estaban destinadas esas tinajas? Para el vino. Para la purificación, ¿verdad? Había que lavarse para entrar. Entonces eran para la purificación. Los siervos la llenan de agua y a continuación, ¿qué dice Jesús? Que se lo lleven al mayordomo, ¿verdad? Cuando el mayordomo lo prueba, ¿qué pasa? Se enoja porque le dice que por qué dejaron el mejor vino para el Yo no creo que se enoje, yo creo que se alegra, pero bueno, pero lo regaña y le dice que porque ha dejado el mejor vino para el final, porque siempre el mejor al inicio. Sí, ¿verdad? Porque ya habían tomado, ya no van a distinguir la calidad del sí, vino. ¿verdad? Destaca esto, de que el mejor vino fue dejado para el final. Al convertir en agua en vino, aquí Jesús muestra poder sobre la cualidad. Vamos a ir viendo en cada una de las señales qué poder está desarrollando ahí Jesús. Y tal vez lo podemos equiparar con nuestra vida, ¿verdad? Sí. En el sentido de que tal vez al final de nuestras vidas llegamos a ser mejores personas, nos dejó al final que al inicio, porque ya Él nos fue convirtiendo. Nosotros fuimos esa agua que se purificó con esas tinajas y nos convierte en un mejor vino. Por eso decimos, tal vez al final, el mejor vino está al final. En conclusión, cuando llegamos a la mejor versión De nuestra, nosotras mismas. a nuestro mejor vino, nos llama. Y ya venga, ya está listo. Sí.
De todas formas lo vamos a leer. Muy bien. Versículo 2. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué quiere de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí 6 recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús les dijo, llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenlo al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo, todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, le dan el de menor calidad, pero tú has dejado el mejor para el final. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Cuando Jesús dice, preparen el agua, ¿qué nos está diciendo a nosotros? En cada milagro, en cada señal, en cada situación que nosotros estamos esperando en él, también tenemos que poner el agua. Nosotros siempre tenemos que poner algo. Esa agua representa nuestro aporte al milagro, nuestro aporte a la situación en la que le estamos pidiendo. Y Dios pone su aporte cuando ya la convierte en vino, ¿verdad? El vino es símbolo de alegría, ¿de qué más? De fiesta, de celebración, de compartir, de conversar. Entonces vean, esa es la mejor parte la pone Dios, ¿verdad? Esa gracia que Él pone al multiplicar lo que nosotros ya hemos aportado al favor que le estamos pidiendo. En las explicaciones solo voy a leer del versículo 11. Así Jesús manifestó su gloria a los que empezaban a descubrirlo. María, que había llevado la gracia a Juan Bautista, de nuevo intervenía para apresurar los comienzos del Evangelio. Hagan todo lo que Él les diga, son sus últimas palabras, ya que en el Evangelio no volverá a escucharse su voz. Hagan lo que Él les diga, ¿verdad? Ese es el mensaje de María. Esta es la primera señal. Acordémonos o pónganle una notita ahí al lado. 7 señales. Esta es la primera y Jesús muestra su poder sobre la cualidad al convertir el agua en vino. La segunda señal la encontramos en el capítulo 4, versículo 46. Jesús sana al hijo de un funcionario. Jesús volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real en Cafarnaúm que tenía un hijo enfermo. Al saber que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, salió a su encuentro para pedirle que fuera a sanar a su hijo que estaba muriendo. Jesús le dio esta respuesta: si ustedes no ven señales ni prodigios, no creen. El funcionario le dijo: Señor, ten la bondad de venir antes de que muera mi hijo. Jesús le contestó: puedes volver, tu hijo está vivo. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. También a nosotros nos pasa, nosotros podemos, ¿quiénes tienen hijos fuera del país y muy lejos? ¿Verdad? ¿Oran por ellos? ¿Creen que esa oración tiene efecto? Muy bien, ahí manifestamos poder sobre la distancia. Jesús aquí mostró poder sobre la distancia. Cuando nosotros le pedimos a Dios por alguien que vive muy lejos o está muy lejos de nosotros, Dios manifiesta su poder sobre la distancia. También sobre el tiempo, porque nosotros, Jesús ya sabe, Dios ya sabe que vamos a pedir por alguien y Él actúa en el momento necesario. Entonces podemos nosotros pedir tarde por esa persona, pero Él ya ha actuado en favor de esa persona.
Si quieren ponerle una notita, pónganle poder sobre la distancia. Pónganle segunda señal. Jesús sana al hijo de un funcionario. Y es poder sobre la distancia. Nos vamos a ir en la tercera señal. Capítulo 5, versículo 5. El paralítico de la piscina de Bethesda. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí le dijo, ¿quieres sanar? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta a la piscina. Cuando se agite el agua mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Esa es la respuesta ideal para la pregunta, ¿quieres sanar? No era así. ¿Verdad? Es que nosotros también pecamos de esto, de poner excusas, ¿verdad? Te dice, ¿quieres sanar? No, hombre, ¿cómo voy a sanar? Si ya tengo 20 años con diabetes, me gusta la soda, como fruta, ¿cómo voy a sanar? No, esa no es la respuesta. La respuesta es así, ¿verdad? Al más puro lenguaje matrimonial. Sí quiero. ¿Quieres sanar? Sí quiero. Todas esas vueltas que le damos a las excusas, le estamos a veces pidiendo un favor a Dios y nosotros mismos le estamos dando las razones por las cuales no creemos. No creemos que Él pueda. Creemos que Él puede, pero no creemos. Entonces hay que acordarnos, ¿verdad? De ir directo a la respuesta. ¿Quieres sanar? Sí quiero, sí creo, pero aumenta mi fe, por ejemplo, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, versículo 8, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Esto de toma tu camilla, toma tus obligaciones, toma tus deberes, toma tus responsabilidades y camina. Entonces Jesús nos sana. ¿Qué hace la suegra de Pedro cuando sana? Se pone a servirle. Entonces nos sana. A lo mejor también nos conviene más estar enfermos, ¿verdad? Para no tomar nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, nuestras cargas, nuestra cruz. Entonces, aquí Jesús muestra poder sobre el tiempo. 38 años tenía el paralítico y Jesús lo sana. Vamos a la cuarta señal en el capítulo 6, versículo 11. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados y todos recibieron cuanto quisieron. Versículo 15. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey y nuevamente huyó del monte solo. Aquí Jesús muestra poder sobre la cantidad, porque ¿cuántos son? 5 panes de cebada y 2 peces. Con 5 panes de cebada y 2 peces comen 5,000 personas. Entonces muestra poder sobre la cantidad, lo puede multiplicar. Creo que nosotros que tenemos familias grandes hemos aprendido a dividir el pan, ¿verdad? Pero a multiplicarlo todavía no. Entonces... No, y hay veces sí hemos visto la multiplicación de los panes que tenemos y de repente llega más gente, y ay Señor, ayúdame por favor, y todo el mundo come re bien y el Señor multiplica. Bueno, el Señor sí tiene poder sobre la cantidad. Sigue sucediendo sí. Todavía. Muy bien. En el mismo capítulo 6 vamos al versículo 19. Habían remado como unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y se llenaron de espanto. Pero Él les dijo, yo soy, no tengan miedo. Ahí Jesús muestra poder sobre la materia, es decir, la gravedad. Sí, que porque no se hundía. Sobre la naturaleza. Lo digo bien, Evelyn, sobre la gravedad, sobre la materia. Es poder sobre la naturaleza. Al caminar sobre las aguas. Solo él puede caminar sobre las aguas. Vamos a las 6, que es en el 9:1. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién ha pecado para que esté ciego, él o sus padres? Jesús respondió, no es por haber pecado él o sus padres,
sino para que unas obras de Dios se hagan en él, y en forma clarísima. Antes de continuar con la señal, voy a leerle la explicación. Jesús es la luz, el ciego recibe la luz. Jesús es la luz, pero los hombres se dividen respecto a él. Unos se abren a la luz, mientras que otros se alejan, cegados, porque prefieren quedarse con sus luces antes que creer que en ese enviado de Dios. En el número 3 de las explicaciones, Jesús elimina esa idea demasiado simplista que considera toda desgracia como el castigo de una falta. Más importante aún es el cambio del a causa de en para qué. O sea, en vez de decir por qué, decir para qué. Esta situación, ¿para qué la estoy viviendo? ¿Qué me quiere enseñar Dios? ¿Qué me quiere enseñar la vida con esta situación que estoy viviendo? Tratar de aprender rápido, ¿verdad? Para superarla. Entonces es esa idea simplista de que algo ha hecho malo, por eso Dios te castiga, que todavía tenemos, todavía no se ha erradicado. Y dice que él aquí trata de eliminar esa idea tan simplista. Puede haber muchas razones por las que estás en esta situación. Versículo 4. Mientras es de día tenemos que hacer la obra del que me ha enviado, porque vendrá la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, hizo un poco de lodo con tierra y saliva. Aquí viene la sexta señal. Untó con él los ojos del ciego y le dijo: vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado. El ciego fue, se lavó y cuando volvió veía claramente. Esta señal, este milagro muestra el poder de Jesús sobre la impotencia. Cuando nosotros decimos, ¿verdad? Todo es posible para el que cree. Hermana Glenda tiene una alabanza, ¿verdad? Que dice, porque nada es imposible para Dios. Entonces también muestra su poder sobre la impotencia. Y luego la número 7, vamos al capítulo 11, la resurrección de Lázaro, poder sobre la muerte, ¿verdad? Jesús tiene poder sobre la muerte. Versículo 1, había ahí un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María era la misma que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Versículo 4. Al oírlo Jesús dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria, y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Ven que tiene relación con el hecho que acabamos de relatar, ¿verdad? No es porque haya pecado, sino es para glorificar a Dios, para conocer el poder de Dios. Versículo 14. Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, pero yo me alegro por ustedes de no haber estado allí, pues así ustedes creerán. Capítulo 11, versículo 14. Vamos a verlo. Versículo 16. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo al otro discípulo: vayamos también nosotros a morir con él, porque Betania estaba cerca de Jerusalén, y como ya en Jerusalén se le estaba preparando para matarlo, ¿verdad? Entonces, por eso dicen los discípulos: vamos nosotros también a morir con él. Qué buenas intenciones tenemos siempre, ¿verdad? Siempre tenemos las mejores intenciones, y a la hora de la hora, los carriscos no te rajes. Salimos huyendo a la hora de las horas. Versículo 17. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días muerto, 4 días en el sepulcro. Betania estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén. 20. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en su casa. Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó. Y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: Señor, ven a ver. Y Jesús lloró.
Fíjense, ¿verdad? Cómo le conmueve a Dios nuestro dolor, nuestro llanto. Aquí nos lo deja ver claro, ¿verdad? Nuestro llanto, nuestro dolor, nuestra preocupación, nuestra aflicción, nuestra tristeza lo conmueve. Imagínense al extremo de llorar. ¿Por qué lloró? Porque le conmovió el llanto de ellas. Y Jesús lloró. Los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron, si pudo abrir los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho algo para que éste no muriera? En el versículo 40, Jesús le respondió, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Versículo 43, al decir esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Cuando Jesús nos llama a nosotros, ¿verdad? Y le ponemos toda clase de excusas, yo creo que esta era una excusa razonable, ¿verdad? De pobre Lázaro, ¿cómo voy a salir si estoy vendado? Y a veces en las escenas, ¿verdad? Se ve pues parado como una momia, pero ¿cómo salió? Porque estaba totalmente atado y vendado. Entonces también nosotras, ¿verdad? Cuando nos dice ven, pues confiemos en su poder y pongamos de nuestra parte, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar ahí. Lázaro salió fuera y salió el muerto. Y él dijo, desátenlo y déjenlo caminar. A partir de aquí los judíos ya no solo buscaban matar a Jesús, sino que también matar a Lázaro. ¿Por qué? Pues para quitar la evidencia de la gran señal que había mostraba Jesús, ¿verdad? Tenemos ahí las 7 señales, los 7 milagros que escoge Juan para mostrar el poder de Cristo y que es Hijo de Dios y que es Dios. Muy bien, vamos a continuar ahora con los 7 yo soy. Volvemos al capítulo 6, 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ese es el primer yo soy, ¿verdad? El pan, ¿qué cualidades tiene el pan? Es el alimento. Es el alimento del cuerpo, hablando del pan, es el alimento del cuerpo, la relación íntima que hay, ¿verdad? Entre el pan y la vida. Necesitamos no solo pan, sino otros muchos alimentos para alimentarnos. El alimento material del cuerpo. El alimento, pues es que en aquella época también no tenía la variedad de alimentos que tenemos hoy. Porque entonces el por pan, eso dice, no solo de pan vive el hombre, cuando lo tienta el demonio, que tenía hambre. porque se refiere que no, ahí lo que se refiere es que no solo el pan, no solo el cuerpo necesita alimento, sino también el espíritu. Y el espíritu, el alimento que necesita es esto que nosotros estamos haciendo, estudio, oración y vida en Cristo. Es el royal. Ella que Muy está bien. Entonces hay que tener hambre de Jesús, hambre de su misericordia, hambre de su bondad, hambre de su alegría. Hay que tener hambre de Jesús, ¿verdad? Y entonces por eso es importante esta gran declaración, ¿verdad? Yo soy el pan, yo soy el alimento. Vengan a mí y nunca más tendrán hambre. Hambre espiritual. Luego, el segundo yo soy lo encontramos en el capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Esto a mí me gusta mucho el Salmo 27, ¿verdad? Que dice, el Señor es mi luz y mi salvación, que también lo canta hermana Glenda. En las explicaciones dice, algunas páginas del Evangelio de Juan parecen haber sido desplazadas. El discurso puede ser la continuación del milagro contado en el capítulo 9. Después de sanar al ciego y comprobar la ceguera espiritual de los fariseos, Jesús declara, yo soy la luz. Y al afirmar, por eso acabo de decirles que morirán en sus pecados. Y seguimos igual, ¿verdad? Muchas veces preferimos las tinieblas a la luz, porque pues
así somos de esta naturaleza endeble. Cristo es la luz que nos guía al bien, a la vida, a la bondad. Acaba de decirnos antes, ¿verdad? El día tiene 12 horas, el que actúa de día acierta, porque tiene luz que lo guíe. Entonces la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra lámpara, es nuestra luz. Es la luz que nos permite caminar sin tropiezos. Cuando nos dice, mi yugo es suave y mi carga ligera, si le seguimos a Él y seguimos todos los consejos, imagínense cómo hay consejos en el Eclesiástico, Proverbios. Si nosotros nos dejamos guiar por este manual nuestro, vamos a caminar en la luz y vamos a llegar a buen lugar. El tercer yo soy lo encontramos en el capítulo 10, versículo 9. Lo voy a leer desde el versículo 7. 10, 7. Jesús pues tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Una puerta en la que se puede entrar y salir, una puerta abierta. Jesús no nos apresa, ¿verdad? No nos enjaula. Es una puerta de la que podemos entrar y salir cuando querramos. Es la puerta que nos lleva a Dios, a las virtudes, la puerta que nos lleva al cielo, a la felicidad. Pero a veces nosotros no queremos la felicidad duradera, ¿verdad? Sino la felicidad momentánea de las cosas que nos dan nuestros vicios, nuestros hábitos. Y por eso escogemos la puerta de los vicios, una puerta que nos aleja de Dios. La puerta, cuando Él dice, yo soy la puerta, esa es la puerta que nos acerca al cielo y a la felicidad. Luego, en el versículo 11, en el mismo capítulo 10, está el cuarto yo soy. Capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. No así el asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Cuando viene el lobo, el pastor lo enfrenta. El asalariado huye. Entonces esa es la gran diferencia, ¿verdad? ¿A quién seguimos? Que nosotros sigamos al buen pastor. El lobo representa las dificultades que nos encontramos en el día a día. En el día a día tenemos dificultades, retos, problemas, preocupaciones. Entonces ese es el lobo. Hay que buscar al buen pastor que cura, protege. Tenemos en mente aquel otro pasaje, ¿verdad? Eran 100 ovejas y se le perdió una y dejó las 99 en el aprisco y se fue a buscarla. La encontró temblando de frío. ¿Y qué hizo? La curó, la tomó en sus brazos, la protegió y la regresó al redil. Lo primero es que Él nos busca, ¿verdad? Él es el buen pastor. Si nosotros andamos perdidos, siempre nos está buscando. Ahí depende de nuestra docilidad para dejarnos encontrar y dejarnos curar y dejarnos proteger y dejarnos llevar de nuevo al redil. La número 5 está en capítulo 11, versículo 5. Yo soy la resurrección. Acabamos de leer este capítulo 11, ¿verdad? Estamos hablando del contexto es que acaba de resucitar a Lázaro. Y entonces María respondió, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección, y aquí en mi Biblia entre paréntesis dice, y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. Nosotros creemos, ¿verdad?, que hay una vida más allá de esta. Cuando un bebé, hay esta relación, ¿verdad? Cuando un bebé está en el vientre materno a unas horas de nacer, no puede tener noción de este mundo tan extenso y tan maravilloso al que viene. No tiene ninguna noción. Igual nos pasa a nosotros, ¿verdad? Estamos en este mundo, en este útero que se llama tierra, y no tenemos noción de la inmensidad de eternidad, de vida, que nos vamos a encontrar al salir de aquí. Y entonces aquí nosotros sabemos que es
tenemos mucha teología sobre esto, ¿verdad? De que hay una vida más allá, de que nuestra alma es trascendental y va a ir a otro lugar. Volvemos a la teoría de que si te has portado bien, vas a ir a un lugar hermoso a disfrutar del bien que has hecho. Y si has hecho mal, te vas a ir a un lugar a juzgar el mal que has hecho. Entonces ese es nuestro miedo a ir allá, ¿verdad? Así como el feto tiene miedo de salir a no sabe dónde, nosotros también tenemos miedo de ir a no sabemos dónde. Pero bueno, si nosotros seguimos la palabra de Dios lo más seguro del corazón, ¿verdad? Y tenemos aquella doble caridad que hemos mencionado, ¿verdad? Amor al Dios, amor al prójimo, entonces es bastante probable que nos toque una vida eterna como a Lázaro, ¿verdad? Maravillosa. Entonces, nuestra relación con Cristo depende de nuestra resurrección y vida, que nosotros salgamos del pecado a la vida en Cristo. De eso depende, ¿verdad? Nuestra relación con Cristo. Creer en Cristo es mantener esa relación. ¿Cómo mantenemos esta relación con Cristo? Pues acercándonos a la iglesia, a la escritura, a los pobres, ayudar en nuestro entorno. Esos son actos que nos mantienen juntitos a San Juan Cristo. 15 lo dice, en San Juan 15, ¿sabe? Que hay que permanecer unidos a la vida. Hay que, bueno, justo ahí seguimos. Justo ahí seguimos. 11:25. Capítulo 11, versículo 25. Ese yo soy una resurrección. Ah, este era. Entonces ya vamos al sexto. Capítulo 14, versículo 6. Jesús contestó, voy a leer el 5. Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? El capítulo 14 se titula Yo voy al Padre. Le está revelando, ¿verdad?, su pronta partida. En el versículo 6, Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, camino verdadero que lleva a la vida de Dios, ¿verdad? Es seguir con Cristo. Vamos en el camino verdadero que nos lleva a Dios. Yo soy la verdad. Cuando decimos la verdad, ¿cómo nos sentimos? Bien, Tranquilos, bien, y sobre todo con la conciencia en paz. Relajados. Entonces es el camino, la verdad y la vida. Pasando por la cruz y muerte alcanzamos la vida. Para esto necesitamos oración, estudio y servicio. Este apostolado que nosotras todas estamos haciendo de juntarnos y compartir la palabra de Dios con todos nuestros amigos del YouTube es maravilloso, ¿verdad? Porque estamos llevando vida. No sabemos a quién Dios la va a llevar, porque pues Él la va a llevar, pero nosotros estamos aportando también este camino que a través de Cristo, a través de las Escrituras, lleve a todos a Dios. Entonces así nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Voy a leer las explicaciones. Yo soy el camino, dice Jesús, se hizo hombre precisamente para que viéramos en Él al Padre. Siguió su camino tan desconcertante para nosotros, para que al meditar sus actos fuéramos progresando hacia la verdad. Porque aunque al comienzo no entendamos bien sus propósitos, con el tiempo descubriremos al Señor y comprenderemos que su camino es el nuestro. Pasando por la cruz y la muerte, conquistaremos nuestra propia verdad y llegaremos a la vida. Perfecto. Muy bien, vamos ya al séptimo, ¿verdad? 15:1. El que decía Evelyn, ¿verdad? Yo soy la vid, produzcan frutos en mí. 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta. Y todo sarmiento que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado.
pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede dar frutos por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir frutos si no permanecen en mí. Nuestro esfuerzo siempre tiene que estar, ¿verdad?, en permanecer en la gracia de Dios, en mantener la relación de dependencia con Dios, en sabernos necesitados de Dios y estar siempre conectados, ¿verdad? Los sarmientos son las ramas y la vida en la planta. La rama no da, ahí tenemos un árbol de mango, no tenemos una vid, pero tenemos un árbol de mangos. Si cortamos la rama, ¿puede seguir dando mangos? No comemos los mangos que tiene porque ya tiene. Y se acabó, ¿verdad? Entonces, para que dé la próxima temporada de mangos, necesita estar unido al árbol. Entonces, ese árbol es Cristo y nosotros para dar frutos necesitamos estar unidos a Cristo, en conexión, en gracia. Eso es esencial para superar los desafíos de la vida y para alcanzar el éxito, la realización y la plenitud. ¿Qué les pareció? Excelente. Yo también, como a mí me gusta mucho el 7 señales, 7 yo soy. Yo también quería encontrar las 7 palabras, ¿verdad? Pero no están aquí las 7, aquí solo hay 3 y luego en los otros evangelios, ¿verdad? ¿A qué me refiero cuando digo las 7 palabras de Jesús en la cruz? De Jesús en la cruz. Dios mío, Dios mío. Eso no está aquí, no está aquí. Pero vaya, porque no sabes lo que hacen. Madre, que tienes a tu hijo. Tengo sed, sí está aquí. Justo lo estoy viendo, el capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo, tengo sed. Muy bien, y luego terminamos ya en la resurrección, la conclusión del Evangelio, la manifestación de Jesús a orillas del lago. Solo aquí trae la triple reafirmación a Pedro, porque en todo Pedro lo negó, pero solo aquí en el Evangelio de San Juan, todo el capítulo 22 le dice, ¿verdad?, la manifestación de Jesús a orillas del lago. Ellos ya volvieron a su vida, ya se fueron a pescar de nuevo, y entonces está Jesús esperándolos a la orilla, ¿verdad? Ya tiene fuego, con pescados, y ya después al final que se queda solito con Pedro, que le pregunta, Pedro, ¿me amas? 3 veces, entonces él comprende, y cada vez le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta. Y al final se pone triste y entonces dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Sí. Entonces, bueno, ya nos ubicamos donde estamos, pero para terminar yo quiero que leamos el capítulo 17 porque es la oración de Jesús por el nuevo pueblo santo. Capítulo 17, versículo 1. Dicho esto, Jesús elevó los ojos al cielo y exclamó, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te dé gloria a ti. Tú le diste poder sobre todos los mortales y quieres que comunique la vida eterna a todos aquellos que le encomendaste. Y esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús, el Cristo. Yo te he glorificado en la tierra y he terminado la obra que me habías encomendado. Ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. He manifestado tu nombre a los hombres. Hablo de los que me diste, tomándolos del mundo. Eran tuyos y tú me los diste y han guardado tu palabra. Ahora reconocen que todo aquello que me has dado viene de ti. El mensaje que recibí se lo he entregado y ellos lo han recibido y reconocen de verdad que yo he salido de ti y creen que tú me has enviado. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que son tuyos y que tú me diste, pues todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo ya he sido glorificado a través de ellos. Yo ya estoy más en el mundo. Yo ya no estoy más en el mundo,
pero ellos se quedan en el mundo mientras yo vuelvo. A ti, Padre Santo, guárdalos en este nombre tuyo que a mí me diste para que sean uno como nosotros. Voy a leer la explicación que es muy cortita. Guárdalos en tu nombre, es decir, guárdalos en tu irradiación de tu propia santidad, en la que abrazas a tu Hijo, y reciben esta promesa que el mundo creerá cuando ellos sean no solamente uno, sino uno en Dios. Bueno, y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Acuérdense de por lo menos hacer el esfuerzo de leer el libro completo. Ya esa es la clave. Es sí, conocido como el Evangelio del Amor, ¿verdad? Porque es el discípulo amado. Entonces tratemos de leerlo con la clave que yo les he dado. Pongan en el YouTube un audiolibro del Evangelio y ahí le dan pausa cada vez que tienen que ir a remover la comida en la cocina. Bueno, ya hay que recordarle a nuestros amigos, ¿verdad? Que se suscriban si no lo han hecho, que compartan y que le den un me gusta, un like. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias a Dios por esta clase. Santa María Esperanza de Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible